la infección del sitio quirúrgico y cómo ustedes tienen que manejar. Hemos visto que la infección del sitio quirúrgico es una enfermedad adquirida en el hospital, ¿sí o no? Sí. ¿Todos están de acuerdo con ese concepto? Sí. Está dentro de las causas de enfermedades nosocomiales, ¿no es cierto? Infecciones asociadas a la atención en salud. Ahora, si todos ustedes dicen la infección del sitio quirúrgico es una enfermedad que está adquirida en el hospital, yo les hago la siguiente pregunta de razonamiento. Operamos hoy a un paciente. Este paciente, todo va bien, lo externamos y a los cuantos días le sacamos los puntos. ¿Entre qué días? Entre 7 y 14 días, ¿no es cierto? Ese es el lapso. Lo citamos para retiro de puntos, entre 7 y 14 días. Bueno, resulta que cuando viene a su control, al día 7, para sacar los puntos, el paciente dice, me duele mucho la herida, está hinchada, está intocable, he tenido fiebre, destapamos y está infectada. Se ha ido a su casa. Hoy lo hemos operado, mañana se va a su casa y vuelve a los 7 días con su herida infectada. ¿Dónde ha adquirido la infección? ¿En el hospital? ¿En el minibús? ¿En su casa? ¿Al volver al hospital? ¿Han manipulado la herida? ¿Dónde? A ver, levanten la mano. A ver, perdón. Se pudo manipular desde luego. En el hospital, debido a que la flora necesita un tiempo para que colonice el lugar tal vez del área quirúrgica. ¿Tú qué dices? Se puede haber dado la infección durante la operación. ¿En el minibús? Perdón. En el proceso de la curación de la herida. Es algo importante, ¿no? Porque antes hablábamos de infección de operatoria, pero hoy en día ya ese concepto ha quedado atrás. Y lo que se habla es el sitio quirúrgico, que no solamente involucra la herida operatoria, sino otros planos más. Ahora pónganse a pensar, muchas veces al paciente lo hostigamos y hacemos que se sienta mal porque le decimos, seguramente ha manipulado la herida, no debería bañarse, está bien que no se bañe, ¿por qué se baña? Pero todas esas cosas no influyen, son como que paradigmas, no sé qué término para que nos logren entender, como mitos, como un mito, como algo que se ha quedado, ¿no? Es como decir, si andas sin zapatos te vas a enfermar de la garganta, ¿es cierto o no? Tapate tus riñones, te vas a enfermar, ¿no? No te bañes porque tu herida se te va a infectar. No es cierto, pues. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Estoy empezando, como manera de introducción, que la infección del sitio quirúrgico es netamente nosocomial. ¿Eso qué significa? Que no ha adquirido en su casa, como dice su compañero, la siembra, el ingreso de la bacteria ha tenido que ocurrir durante qué periodo? ¿Preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio? ¿Cómo fue postoperatorio? Intraoperatorio. ¿Por qué en el intraoperatorio? Porque los tejidos están abiertos, están expuestos. Y como decía su compañero, como decía muy bien, la microbiota del órgano que se está operando ha contaminado los tejidos. Estoy hablando en español, castellano, chino y ruso. La microbiota, ¿no es cierto? Les he dicho en la anterior clase que nosotros tenemos una extensa cantidad de bacterias que se llaman microbiotas. ¿Por qué no nos morimos? ¿Por qué no nos enfermamos? Porque vivimos en un estado de simbiosis, comensalismo, ¿no es cierto? En una constante negociación con nuestra bacteria. Yo te doy, tú me proteges, yo te pago. ¿Me comprenden? Estamos en ese. Pero en el momento en que cambiamos el hábitat de esa bacteria, que hemos dicho que se comporta como la más
agresiva de las bacterias, ¿no? Porque intenta defenderse. Bueno, entonces estamos acá en la infección del sitio quirúrgico. La siguiente, por favor. La siguiente, llevaremos toda eso es, gracias. ¿Cómo la vamos a definir? Fíjense ustedes, la definición es concreta, clara. En cualquier libro ustedes van a encontrar. La infección del sitio quirúrgico no es más que una infección. ¿Pero dónde? En los tejidos. Fíjense que no solamente está diciendo tejidos, está diciendo tejidos, órganos o espacios que han sido expuestos por el cirujano durante la ejecución de un procedimiento de invasión corporal. En otras palabras, la definición de infección del sitio quirúrgico no es más que la implantación y el desarrollo de un germen donde en el lugar de la incisión y en los tejidos que están alrededor de la incisión. La definición está clara, ¿no? Está difícil. En otras palabras, el lugar donde se ha operado y todo lo que está alrededor. Todo eso se puede infectar. La siguiente, por favor. ¿Hasta cuándo? O es indefinido, ¿no? La infección del sitio quirúrgico se puede presentar hasta los primeros 30 días. Esto es interesante, ¿no? No es solamente para notar. Es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esto está diciendo que la infección del sitio quirúrgico se puede presentar desde el día 1 del postoperatorio hasta el día 30 del postoperatorio. ¿O no? Eso está diciendo. En otras palabras, que la infección se puede presentar en el día 1. Ahora, otro punto clave, otro tips. Una cosa es la infección. Hemos definido qué es infección, ¿cierto? La infección es en el momento en que la bacteria está ingresando al tejido. ¿Eso es infección? ¿Sí o no? ¿No? Y se conoce con otra bacteria, tiene una familia, se multiplican, etcétera, etcétera. ¿No? Desarrolla, crece. Eso es infección. ¿Qué es manifestación clínica? ¿La presencia de qué? Síntomas y signos. Una cosa es la infección y otra cosa es la manifestación de esa infección. ¿Me comprenden? ¿Dónde se implanta la bacteria? ¿En qué momento? En el transoperatorio, en el acto operatorio. ¿Cuándo se va a manifestar? En el postoperatorio. Pero, de acuerdo a esto, puede ser 30 días, ¿no es cierto? 30 días. Por lo tanto, la manifestación clínica, en otras palabras, lo que el paciente va a sentir como consecuencia de la implantación de la bacteria, recién se va a manifestar en los primeros 30 días. ¿Qué es lo que dice la literatura? En otras palabras, la medicina basada en evidencia. Lo que dice es lo siguiente, que en el primer día postoperatorio es muy difícil que presente manifestación clínica. En el primer día postoperatorio puede estar ya implantado, sí, pero no se manifiesta. ¿Entienden? En el segundo día tampoco se va a manifestar, sino que la manifestación clínica de una infección del sitio quirúrgico se va a presentar del día 3 adelante. En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que si el paciente tiene fiebre en el primero o segundo día postoperatorio, ¿será como consecuencia de la infección del sitio quirúrgico? Otra cosa, ¿no es cierto? Pero no del sitio quirúrgico, sino que la infección del sitio quirúrgico recién se va a presentar a partir del día 3 para adelante hasta los primeros 30 días. Bueno, este diapositivo la tenía que corregir, pero no la he corregido porque sacan foto, etcétera. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Dice 30 días o un año, ¿no es cierto? Ahora bien, dice 30 días o 90 días. Ha disminuido. La siguiente, por favor. La anterior, entonces. 30 días
o 90 días. Ahora, ustedes dirán, ya están pensando, dirán, bueno, entonces, o es 30 o es 90. ¿Qué condiciona? ¿Qué condición existe para que sea 30 o 90? La implementación de una prótesis. En otras palabras, si no colocamos ninguna prótesis, a ver, ¿qué prótesis se puede colocar? A ver, una sola persona, a ver. Prótesis de cadera, otra. Otra. ¿Perdón? Mucho trauma. A ver, otra. De una válvula cardíaca. Muy bien. Prótesis cardíaca. ¿Qué más? Un stent. Correcto. ¿Qué más? ¿Cómo es, Jorge? ¿Dónde está esta mañana que han visto que hemos puesto? Eliana, ¿dónde está? Hemos puesto una malla, ¿no es cierto? Todo eso se llama prótesis. Por lo tanto, cuando nosotros implantamos una prótesis, el periodo de infección se puede extender hasta los 90 días. Pero si no hemos puesto ninguna prótesis, no hemos utilizado un cuerpo extraño, el periodo de infección está hasta los primeros 30 días. Pasa los 30 días, la infección puede ser por otra causa. ¿Me han comprendido? Entonces, la condición de que sea 30 o 90 está supeditada, está condicionada al uso de una prótesis, que es un cuerpo extraño, ¿no? Hay los implantes mamarios, los implantes glúteos, etcétera. Bueno, la siguiente. ¿Cómo podemos clasificar ahora la infección del sitio quirúrgico? En otras palabras, ¿cómo nosotros clasificamos el sitio quirúrgico? El sitio quirúrgico tiene dos grandes clasificaciones. Una se llama infección del sitio quirúrgico superficial, ¿ya? Y la otra será infección del sitio quirúrgico profundo. Bueno, eso es lo que dice la mayoría de los autores. Sin embargo, eso trae confusión, ¿ya? Por lo siguiente, porque se estaba obviando lo que es la infección de un espacio o de un órgano. Por lo tanto, la infección del sitio quirúrgico se clasifica infección del sitio quirúrgico superficial o también denominada incisional, porque es ahí donde se hace la incisión, ¿no? Si yo les pregunto en su examen, el 28, es el 28, ¿no? 27. Si yo les pregunto en su examen, les digo, la infección de la herida operatoria pertenece al sitio quirúrgico superficial, profundo o órgano espacio, ¿qué van a responder ustedes? Superficial, ¿cierto? Debajo de ese plano superficial existe lo que se conoce como profundo. Y debajo de ese plano profundo está un espacio, está una cavidad, y esa cavidad tiene órganos. ¿Me comprenden? Bueno, entonces, ¿cuál vendría a ser los límites, no? Y hay algunos autores que cuando uno lee dicen, no, es arbitrario colocar límites, pero si no colocamos límites, pues queda como flotando en el aire y como ambiguo. Entonces es necesario colocar un límite. De dónde a dónde es superficial, de dónde a dónde es profundo y de dónde a dónde es órgano espacio o cavitario. Este se presenta en cualquier parte de nuestra economía humana, de nuestra anatomía. Sitio quirúrgico superficial o incisional corresponde tanto a la piel como al tejido celular subcutáneo. Ahora bien, hasta aquí está fácil. ¿Qué está debajo del tejido celular subcutáneo? Está una fascia. ¿No es cierto? Entonces, si no atraviesa la fascia, ¿eso cómo le llamamos? Superficial. Muy bien. Ahora, si invadimos la fascia, debajo de la fascia, ¿qué existe? Músculo. Muy bien. ¿Y debajo del músculo? Otra fascia, ¿no? ¿Y debajo de la otra fascia profunda? ¿Qué está? Una membrana serosa. Muy bien. ¿Qué membrana serosa encontrar? ¿Cuánto les gusta trauma?
¿Qué membrana serosa encontramos en la articulación? Cualquier articulación. La membrana sinovial. ¿Me comprenden? Esa membrana sinovial está cubriendo una cavidad articular. Cavidad, un espacio. ¿Me comprenden? En el abdomen, ¿cómo se llama la membrana serosa? Peritoneo. Está cubriendo una cavidad peritoneal. ¿Me comprenden? En el tórax, pleura, que está cubriendo una cavidad pleural o espacio pleural. Cuidado bien, la cavidad pulmonar, no. La pleura solo cubre el espacio pleural, ¿no es cierto? Que adentro contiene lo que es el pulmón. Pero el espacio pleural es totalmente independiente al pulmón, ¿no? Es totalmente independiente. Bueno, por esa razón se llama órgano espacio, ¿comprenden? Entonces, la superficial, su límite va a ser piel, tejido celular subcutáneo, hasta la fascia superficial. La profunda va a ser desde la fascia superficial músculo hasta la fascia profunda. Ingresamos la membrana serosa y entramos en una cavidad donde se encuentran los órganos. ¿Está claro? Entonces, en todos estos tejidos puede haber infección. En todos estos planos, que se los denomina planos quirúrgicos, puede haber infección. Y ustedes pueden decir, entonces, en base a esto, infección del sitio quirúrgico superficial, infección del sitio quirúrgico profundo e infección del sitio quirúrgico órgano espacio o cavitario. ¿Está difícil o no? Digan nomás, voy a volver a repetir. ¿Está bien? La siguiente pregunta. Bueno, ahora, cada plano, cada infección, cada segmento tiene su criterio diagnóstico, y esto ustedes pueden encontrar en cualquier libro. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Dice, si de todos estos solamente presenta uno, ya está el diagnóstico. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar? La primera clase de infección, no solamente hemos dado la definición de infección, ¿cierto? Sino también hemos dicho que lo que produce es una respuesta del organismo. ¿Cómo se llama esa respuesta del organismo? Inflamación. Es un mecanismo de defensa con el cual estamos dotados toditos. Todos estamos dotados con ese, que es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Signos de... Entonces, tiene que presentar uno de los siguientes criterios. Drenaje purulento de la incisión superficial. El simple hecho de que ustedes vean material purulento, porque hay un concepto que está mal concebido en todos nosotros. Yo a veces también digo secreción purulenta, pero la secreción es producto de síntesis de una glándula, ¿no? Y habrá una glándula que sintetice pus. Entonces, por eso digo material purulento. Solamente con la presencia de material purulento en la herida, porque estamos hablando de la superficial o incisional, eso ya es meramente diagnóstico. Tengamos o no tengamos cultivo positivo, eso dice, ¿no? Con o sin cultivo positivo, eso ya es diagnóstico. Bueno, pero también si nosotros no encontramos pus, no hay pus, pero sí empieza a haber un exudado. Listo. Aquí está otra palabra. Aquí quiero escucharlos. Hay dos términos que se llama exudado y el otro es muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Levante la mano, ¿eh? Piensen, a ver. La densidad. No desde el punto de vista citoquímico ni tampoco citológico. Diferencia. ¿Cuál es la importancia de decir este es un exudado? Porque si yo encuentro un líquido en la herida operatoria, en cualquier parte, y le tomo una muestra y lo mando al laboratorio, me va a decir rebata positivo, alta concentración de proteína, celularidad alta, ya listo, bárbaro, pero ¿con eso qué hago?
Pero con eso, ¿qué vas a hacer? Pero dices, lo siento, usted está con su exudado muy sucio. No. ¿Cuál es? Tal vez que el trasudado es resultado de un cambio de presiones osmóticas hidrostáticas, pero el exudado puede ser por un proceso inflamatorio o una infección. Siempre es inflamatorio. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Lucía. Lucía, muy bien. El exudado toda una vida es inflamatorio. Inflamatorio. Eso es bueno saber bastante. Porque si le saco líquido del pulmón y me dicen exudado, pues es inflamatorio. Y si me dice trasudado, es como dice su compañera, tengo que investigar presiones hidrostática y osmótica, que es otra cosa que no es inflamatorio. Trasudado no es inflamatorio. Exudado, inflamatorio. Estoy indicando la diferencia, ¿no? Si nosotros encontramos en la herida un exudado, ¿qué tengo que hacer? Mandar a cultivo. ¿Entienden? Pero si veo pus, mando a cultivo, no. Ya está directamente el diagnóstico. Obviamente tengo que mandar. ¿Entienden la diferencia, no es cierto? Solamente ver que existe pus, ya está el diagnóstico. Con o sin cultivo. Obviamente hay que mandar a cultivo. Pero si solamente veo un exudado, un líquido, como dice su compañera, líquido sucio, ¿sí? Un exudado, eso tengo que mandar a cultivo. Y si es un exudado, tiene que dar positivo para infección. ¿Me están entendiendo o os estoy mareando? Fácil, ¿cierto? No sé, la anterior vez he puesto en el examen, si ustedes obtienen un trasudado, y he dicho, no, pero usted nos ha puesto trasudado, nos ha hecho una pescada. No es pescada. El laboratorio ha reportado trasudado. ¿O es una pescada? ¿Capcioso? Pues estoy diciendo. Aquí está un signo, dolor, signos de inflamación, ¿cierto? Dolor y la herida abierta deliberadamente por el cirujano. Todo esto está, son criterios de infección del sitio quirúrgico. Ahora bien, ¿cómo se realiza la síntesis del sitio quirúrgico superficial? ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Cómo se realiza? ¿Se han comprado el examen con sutura, ¿no? Se hace una aproximación con hilos de sutura. El paciente viene preocupado y les dice, doctora o doctor, tengo un poquito de material purulento justo por donde entra y por donde sale el hilo. ¿Infección o no? Eso es un criterio de exclusión. No debe considerar eso como infección. Siguiente, por favor. Les estoy enseñando negocio. Sitio quirúrgico profundo. Todavía no hemos entrado a cavidad. Ninguna cavidad. Ni torácica, ni pericárdico, ni espacio pulmonar. Drenaje purulento a través de la aponeurosis, con o sin cultivo. En otras palabras, el simple hecho de tener pus, vuelvo a repetir. Obviamente eso no significa que no vamos a enviar, tenemos que enviar, ¿cierto? Pero aquí no esperamos para hacer el diagnóstico. ¿Qué significa una incisión dehiscente? Dehiscencia. Que se ha abierto. Se ha separado los bordes, ¿cierto? Eso es típico de la infección, se separan los bordes, ¿cierto? O deliberadamente abierto. Siguen los signos de la inflamación, pero aquí ¿qué se añade? Se añade ya el absceso, ¿no? Que hemos dicho que es una colección purulenta. La siguiente, por favor. Y de la cavidad del espacio, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Igual, uno solo, salida de material purulento a través de un drenaje que se ha colocado, ¿ya? En una cavidad, puede ser un drenaje en una cavidad
Por ejemplo, en la prótesis de cadera se puede dejar ahí un drenaje, o en la cavidad abdominal, o hacemos una tóraco, una pleurotomía, y salga por ahí signos de la inflamación. Y cuando hacemos diagnóstico o hacemos una tomografía, una ecografía o una resonancia y nos muestran abscesos, ¿no? Colecciones bien localizadas, bien circunscritas. ¿Está difícil, jóvenes? No está difícil, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, fíjense, este estudio es un poquito antiguo, todos ustedes deben tener. Pero esto está comparando ¿qué? Esto está de la revista, del 2020 publicada, y es un metaanálisis donde han agarrado y han dicho, veremos desde el 2010 hasta el 2020 cuál es la microbiología, o sea, en otras palabras, cuáles son las bacterias que contaminan el sitio quirúrgico, cuáles habían sido, cuánto tiempo ha pasado. Miren, 11.165 pacientes han elegido un universo extenso, ¿no es cierto? Una población extensa. Del 2010 al 2020, ¿cuántos años son? 10 años. Y en 10 años ha habido modificación. El estafilococo aureus sigue siendo el principal responsable de las infecciones. ¿Cuál es el hábitat del estafilococo aureus? En la piel. Por eso le dan la razón a su compañero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que contamina la herida? Cuando abrimos la herida, el estafilococo aureus puede contaminar, y eso es lo que está reportando esto. ¿Cuál es el segundo germen? El tercero, Pseudomonas. Fíjense cuáles son los gérmenes más comunes, pero en primer lugar está el estafilococo. Y si colocamos aquí con porcentaje, fíjense, son 6.000. 6.000 de 11.000. ¿Qué porcentaje será? Más del 50. La mitad de los pacientes. ¿Me comprenden? Entonces uno tiene que pensar y decir, esto es estafilococo. Ahora, yo les pregunto, ¿para qué es esto? Para pasar la hora y decir, ¿para qué es esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Pero qué tipo de tratamiento? Ahora bien, escuchen mejor. He estado hablando de cultivo, ¿no? Si ustedes sospechan de infección, ¿piden cultivo o no? ¿Para qué el cultivo? Para saber el nombre y apellido de quién, del agente agresor, ¿no es cierto? Y paralelamente se pide cultivo. ¿Con qué más? Antibiograma. ¿Para qué pedimos el antibiograma? Para saber la sensibilidad y la resistencia. Entonces, fíjense que el cultivo y el antibiograma me está dando el nombre y apellido de la bacteria y también me está diciendo el antibiótico que debería utilizar. ¿No es cierto? Ahora, pónganse a pensar, vuelvo a insistir. ¿Cuánto tiempo tarda el cultivo? ¿Microbiología han debido cultivar o no? ¿Han cultivado en su hangar? ¿Han llevado a la estufa? ¿Cuánto tiempo han esperado? Una semana, mucho. 2 a 3. 48 horas. Y está bien que el paciente te diga, doctor, 2 días es mucho, ¿no me lo puede agilizar? ¿Está bien o no? ¿Se puede? No, no es cierto. Está acostumbrado el paciente a hacer eso. Aquí podemos aceitar. No se puede, ¿no es cierto? Tenemos que esperar 48 horas. Ahora bien, ustedes saben la regla de oro de la infección. Bueno, digamos un borrachito se cae, se rompe la ceja. ¿En cuánto tiempo deberíamos suturar? ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar? ¿Cuántas horas? ¿Entienden la pregunta? ¿Será lo mismo que el borrachito se despierta y dice, ay, me había roto la cabeza, idea que me sutura? ¿Me suturaría el día siguiente? ¿Por qué? El tiempo, ¿no es cierto? Hay un tiempo de oro que va entre 6 a 8 horas. Si pasa ese tiempo, ustedes suturan, se va a hacer un absceso.
no? ¿Sabían eso? Se han comprado su examen. ¿Eso qué significa? Que si yo meto a la caja Petri, ¿en cuánto tiempo puede crecer? Entre 6 a 48 horas. ¿Entiende? Porque le estamos dando nutrientes, le estamos dando la temperatura adecuada y entre 6 a 48 horas va a crecer. Puede ser que no crezca en el primer día, pero en el segundo día ha desarrollado algo. Y si en el tercer día no ha desarrollado, no va a desarrollar nunca. ¿Me entienden la pregunta? Entonces, si ustedes tienen un paciente con infección del sitio quirúrgico, está emanando pus, le pedimos cultivo, ¿lo vamos a dejar así 2 días? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí aceitamos al microbiólogo. ¿Qué hacemos? Tratamiento empírico. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento empírico? Porque no sabemos a quién atacar. Por eso, porque la estadística sí dice que el estafilococo aureus es el más común. Entonces, ¿qué utilizaré? Un antibiótico que mate al estafilococo. ¿Comprenden? Pero en segundo lugar, ¿quién está? Escherichia coli. Y la Escherichia coli sí pertenece al mismo grupo que es un bacilo gram negativo y el otro es un coco gram positivo, ¿no? Y a veces podemos escoger para el estafilococo, pero no escogemos para... ¿Qué significa? ¿Qué antibiótico usamos? ¿De qué espectro? Que mate tanto positivos como negativos. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir el resultado del cultivo y si no hemos acertado, mantenemos. Y si nos dice el antibiótico que estás utilizando es resistente, ¿qué hacemos? Cambiamos de acuerdo al informe. Pero nunca esperar. ¿Está claro? Nunca esperar. Para eso sirve este cuadrito. Para eso. La siguiente. Ahora, como he venido indicando esto, ¿cierto? Siempre les digo cuáles son los factores predisponentes. En otras palabras, ¿por qué se infecta? ¿Por qué unos se infectan y otros no se infectan? Y muchas veces el paciente dice, me han operado mal. Hoy en día, los pacientes ya vienen condicionados, vienen con malicia. No es que los quiero desanimar, pero cada vez está peor. El paciente viene con malicia, viene con su celular y empieza a grabar lo que uno está hablando. Así como ustedes están grabando, pero viene a grabar y eso ¿es legal o es ilegal? Totalmente ilegal, porque tiene que tener el consentimiento que está hablando, ¿no es cierto? Porque eso lo pueden modificar. No saben ustedes, no, cuando ustedes sean médicos internos, residentes, especialistas y médicos, se van a enfrentar a un ambiente totalmente hostil. Están a tiempo. Es totalmente hostil. Y los pacientes son muy hostiles. ¿Por qué? Por todo lo que dice la televisión, la prensa, etcétera, etcétera. Porque ya viene condicionado de que el médico le va a hacer daño. Con esa palabra que es totalmente despectiva, negligente. Ustedes se están formando para ser negligentes. Ninguno de nosotros llega a esta facultad con el afán de hacer daño, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, hay ciertos factores que ustedes tienen que identificar. ¿Qué pacientes se nos puede infectar? Y ustedes fíjense que dependen de 3 factores. Ahora, si he colocado aquí con colores, no es porque he dicho a ver que combina, etcétera, etcétera, no, tiene una importancia. ¿Cuál es el color más llamativo aquí? Cirujano. En otras palabras, el cirujano vendría a ser el que modula. ¿Qué significa modula? Controla tanto al patógeno como los factores dependientes del paciente. ¿Se deja entender? Pero van a ver cómo. Entonces son factores dependientes del patógeno, de la bacteria que está infectando, factores que necesariamente dependen del paciente, pero también factores del cirujano, que es el que está operando. La siguiente, por favor. Factores del patógeno, fíjense, son 3. Esto los voy a preguntar en su examen. Ya les estoy diciendo todo lo que... Hay una gran diferencia
diferencia entre lo que es virulencia y lo que es patogenicidad. Y eso les voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre virulencia y patogenicidad? Inóculo bacteriano. ¿Qué significa inóculo bacteriano? Es la cantidad. Por favor, quiero que me entiendan. Cuando decimos inóculo bacteriano es la cantidad de bacterias necesarias para llegar a producir una infección. Vamos a suponer que todos ustedes han aprobado el examen. Y para festejar, uno de ustedes dice: yo les invito aquí al frente a que hay una caserita que vende unas hamburguesas o unas salchipapas. Vamos toditos a comer las salchipapas. Resulta que de aquí, de los 30 que estamos, 15 nos hemos enfermado, nos ha dado una diarrea fatal. Y los otros 15 nada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Uno es del Bolívar, otro es del Tigre. ¿Cuál es el problema? La carga bacteriana. Los que nos hemos enfermado hemos consumido gran cantidad de bacterias que superan al mecanismo de defensa del organismo. ¿Entienden? ¿Me dejo entender, no? Lo mismo sucede. ¿Por qué unos se infectan o no? Factores dependientes del patógeno. El inóculo bacteriano, la carga bacteriana. Puede ser que en el momento en que estamos operando, durante el trabajo operatorio, ingrese gran cantidad de bacterias. Y podrán creer que hay personas ociosas que han dicho la cantidad de bacterias va entre 10 a la 5 y 10 a la 8. 10 a la 5 y 10 a la 8. ¿Es algo poco o nada? Es gran cantidad. Esa cantidad supuestamente supera a todos los mecanismos de defensa del organismo y por lo tanto hace que se implante la bacteria. El tipo de organismo. ¿A qué se refiere eso? Si es un gran positivo, si es un gran negativo, si es un copo o si es vacío. Cada uno tiene sus factores de patogenicidad, como ser la presencia de filis o de pilis, ¿no es cierto? Flagelos que hacen que se pueda adherir, etcétera, etcétera. Y la virulencia, en otras palabras, la capacidad de ser virulento, ¿no? Como la agresividad, ¿no? Uno de ustedes puede ser un pasivo, otro agresivo, ¿no? O otro pasivo agresivo. ¿Han llegado a psiquiatría? Bueno, eso van a ver, se van a acordar. Igualito es con las bacterias. La siguiente. Dependientes del paciente. El paciente puede venir con comorbilidades. Esas comorbilidades hacen que el paciente sea susceptible a tener infección. ¿Cuál es el paciente que se infecta con mayor facilidad? Diabéticos. Nunca se olviden, nunca se olviden. Altera los mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Otro paciente que se puede infectar es aquel que está tomando inmunosupresores, corticoides, ¿no? Otro paciente que se nos puede infectar es el paciente obeso, el paciente que tiene cáncer. Todas esas comorbilidades hacen que el paciente sea susceptible. Nunca se olviden que el obeso se infecta fácilmente. Otro paciente que se infecta fácilmente es el paciente que fuma. ¿Por qué? Por productos de infección, principalmente la nicotina. Y el cirujano es el que modula. ¿De qué manera puede modular? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se dice el cirujano es el modulador? ¿Qué hace con la carga bacteriana? Disminuye la carga bacteriana. ¿Cómo? Con técnicas de asepsia, ¿cierto? El instrumental tiene que estar bien esterilizado. Si uno de ustedes entra a quirófano, tiene que saber respetar las normas. No pueden arreglarse los lentes, no pueden rascarse la cabeza, o sí se puede. Me pica la nariz y se rasca la nariz, es que mi barbijo se estaba... ¿Pueden tocar o no? No, ¿cierto? Pero es fácil. Se contamina. Entonces pueden haber fallas en cuanto a la asepsia o abrir, durante la cirugía, abrir órganos que están sumamente contaminados. Abrir órganos que están contaminados, ¿como cuáles? O la vía
Entonces, por eso es que el cirujano modifica la carga bacteriana, ¿no? Y como decía por ella su compañero, incluso podemos disminuir la carga bacteriana con la profilaxis antibiótica, que vamos a ver enseguida. ¿Y cómo actúa como modulador sobre el paciente? ¿Cómo creen? ¿Haciendo qué? ¿Una buena cirugía, un buen postoperatorio o preoperatorio? Es fundamental el preoperatorio, porque en el preoperatorio identificamos todos los factores que involucran el riesgo quirúrgico. Ahí podemos identificar si el paciente es hipertenso, si es obeso, ¿no es cierto?, si tiene dislipidemia, si es diabético, hipotiroideo, etcétera, etcétera. Factores que van a condicionar, ¿no? ¿Está claro? No está difícil. La siguiente. Bueno. Ustedes deben conocer esto. Clasificación de las cirugías de acuerdo al riesgo de la infección. Y se clasifican en cirugía limpia, limpia contaminada y sucia. La siguiente, por favor. Bueno, esto es sacado de Schwartz. ¿Qué significa esto? Que la cirugía limpia tiene un riesgo de infección que puede llegar hasta 2%. En otras palabras, una cirugía limpia no es como su nombre indica. Por eso les decía, en medicina no hay nada absoluto. Una cirugía limpia puede tener un riesgo de infección que llegue hasta el 2%. Una limpia contaminada sube el riesgo de infección hasta un 9.5%. Una contaminada sube hasta un 13%. Otras revisiones dicen que están 15%. Y una cirugía sucia, esto está mal. Una cirugía sucia es mayor al 40%. Esto pongo a propósito para que son los que solo copien. Hasta el 40%. La siguiente. Ahora bien, aquí dice cirugía limpia. ¿Cómo definimos la cirugía limpia? La cirugía limpia se define como aquella cirugía donde los tejidos no están inflamados. Primera condición. Segunda condición, no están traumatizados. Tercera condición, que no existe apertura de tracto gastrointestinal. ¿Qué significa apertura? Que no sea abierto, ¿no es cierto? No hay apertura gastrointestinal, ni tampoco existe apertura de aparato genitourinario. No se ha abierto vejiga, no se ha abierto útero, ¿entienden? No hay apertura. Y tampoco hay apertura de tracto respiratorio, vía aérea. ¿Está claro o no? Es facilito. Si saben lo que es una cirugía limpia, el resto deducimos. En este caso, ¿qué está haciendo aquí? Esta es una mama, ¿no? Aquí está el pezón. Entonces, ¿está inflamado el tejido? No está inflamado. ¿Está traumatizado? No está traumatizado. ¿Hay apertura gastrointestinal? No hay apertura. ¿Hay apertura genitourinaria? Tampoco hay apertura genitourinaria. ¿Hay apertura de la vía aérea superior e inferior? No. Entonces corresponde una cirugía. Aquí es cirujano vascular. ¿El tejido está inflamado? No está inflamado. ¿Está traumatizado? No está traumatizado. ¿Me comprende? ¿Hay apertura gastrointestinal genitourinaria? ¿Vía respiratoria? No. Aquí, estética, ¿no? ¿Hay tejido inflamado? No está. Entonces esta es una cirugía limpia, pero en esta cirugía se nos puede contaminar hasta un 2%. Bajo el porcentaje, pero se nos puede contaminar. La siguiente. ¿A qué llamamos limpia contaminada? Sube, ¿no? Hasta un 9%. En este caso el tejido sí está inflamado, sí está traumatizado. ¿Qué más? Hay apertura, se ha abierto el aparato gastrointestinal, se ha abierto genitourinario y se ha abierto vías respiratorias. Todo eso que contiene, tiene líquido
¿no es cierto? Pero el contenido de esas aperturas, de esos aparatos, sistemas, no se derrama, no se sale, no se vierte, no se controla. Pero ya dijo hubo apertura. Está facilito, ¿no? Entonces, si esto está fácil, ¿cómo será una contaminada? Es exactamente lo mismo, solo con la diferencia de que todo sea libre. La siguiente, miren, ya ha salido, perforación intestinal, todo está afuera. ¿Me comprenden? Todo se salió. Y la sucia, la siguiente, por favor. La sucia es cuando existe material purulento. Fíjense que es una peritonitis, gran cantidad de material purulento, hay heces fecales, hay cuerpo extraño, hay hueso expuesto, todo eso se considera como sucio. Pero estoy hablando de tejido necrótico, ¿cierto? Cuerpo extraño, material purulento, heces fecales. Por eso el riesgo de infección es hasta el del 40%. La siguiente. Por eso tratan, ¿no?, de prevenir la infección del ciclo respiratorio con diferentes tipos de índices. Y este es el riesgo de índice de infección del NNIS. Ustedes van a investigar que son siglas en inglés, donde se toman 3 puntos: clasificación ASA, duración de la cirugía y el riesgo de infección. Mayor puntaje, mayor riesgo de infección. ASA 3 o mayor, le damos un punto. Duración de la cirugía, toda cirugía que sea más de 2 horas, le damos un punto. Riesgo de infección, si es limpia, 0 puntos. Si es limpia contaminada, 1, contaminada 2 y sucia 3. Mayor puntaje, mayor riesgo de infección. La siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a manejar las infecciones? Ya. La infección es un gran problema, ¿no es cierto? Porque no solamente agrava la condición del paciente. La siguiente. Fíjense ustedes, medidas generales, lo más importante es prevenir. Si sabemos que el diabético es un factor de alarma para infección, ¿qué tenemos que hacer? Primero la anamnesis, preguntarle, ¿no? ¿Es usted diabético o no es diabético? Si es diabético, estoy hablando si es diabético. Si no es diabético, ¿cuánto debería ser lo máximo de glucemia en sangre? Hasta 110, lo máximo. Pero si una persona es diabética, lo aceptable para poderla operar es que su glicemia está menor a 140. ¿En qué caso? ¿Es una cirugía electiva o programada? Y si es una cirugía de urgencia y el paciente es diabético, podemos hacer una cirugía segura con un valor de menor a 180 miligramos por decilitro. Estos valores son si el paciente es diabético. Dejar de fumar 30 días. ¿Ustedes creen que puede cumplir el paciente con hábito tabáquico? Se nos va a infectar. Disminuir la dosis de esteroides en forma progresiva. ¿Qué son los esteroides? Corticoides, prednisona, metotrexate. Obesos. Esto también, ¿no? Es bien difícil. Disminuir de peso. Estadía preoperatoria breve. Cuanto menos tiempo esté en el hospital, mejor, ¿no? Y esto de no usar AINES, ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroides. ¿Y por qué dice no usar AINES 7 días antes de la cirugía? Porque a veces el paciente viene con dolor, ya está con ibuprofeno, está con paracetamol. Esto de los 7 días se refiere al único antiinflamatorio no esteroideo que inhibe la agregación plaquetaria de forma irreversible. ¿Cuál es? Si el paciente está tomando aspirina, tenemos que esperar que pasen 7 días. ¿Y por qué 7 días? Porque se le ha ocurrido a alguien 7, el número de la suerte, es el número que más se repite en la Biblia, por eso. ¿Por qué?
Tiempo de vida medio. Porque una plaqueta vive 7 días, ¿no es cierto? Pero tenemos que esperar que toda esa población muera. La siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento, una vez que la infección esté establecida, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que ustedes han aprendido en cirugía 1, ¿no? Curación, debridamiento, lavado, drenaje, todo lo que saben sobre el manejo de las heridas. Curación diaria. Pero lo correcto es que además de hacer el tratamiento local, tenemos que hacer el uso correcto de antibióticos. Antibiótico terapia. La siguiente. Y cuando hablamos de uso correcto de antibióticos en cirugía, hablamos de 2 esferas, de 2 ámbitos, solamente en cirugía. En cirugía nosotros utilizamos o profilaxis, fíjense que estoy diciendo, o utilizamos profilaxis o terapia antibiótica. Son 2 cosas distintas. ¿Qué significa profilaxis? ¿Qué significa profilaxis? Prevención, ¿no? Profilaxis antibiótica es prevenir una infección con un antibiótico. ¿Y la terapéutica qué significa? Una vez que está la infección, hacer el tratamiento con antibiótico. ¿Hay gran diferencia o no? Como dice su compañera, la profilaxis es antes de qué? Antes de la infección. Y el tratamiento con antibiótico o la antibiótico-terapia, una vez que ya la infección está implementada. ¿Me entienden? La profilaxis antibiótica no hay infección, no hay. Más bien estamos usando el antibiótico para que no exista infección. Antibiótico-terapia, ya la infección está implantada. ¿Son 2 términos distintos? Segunda diferencia, en la profilaxis antibiótica utilizamos un antibiótico en una sola dosis. ¿Qué significa una dosis? ¿Quién me puede entender? ¿Quién me puede explicar? Una dosis. En cambio, en la antibiótico-terapia podemos utilizar 1 o 2 antibióticos por 7 a 14 días. ¿Gran diferencia o no? No estoy hablando que en la profilaxis antibiótica utilizamos un día, estoy diciendo una dosis. ¿Me entienden? Si no me entienden, díganme, no entiendo qué es dosis. Por ejemplo, ¿cada cuánto toman el ibuprofeno? Cada 8 horas, ¿no es cierto? ¿Eso cuántas veces al día? Si no, 3 veces al día. Y si yo les digo deben tomar, obviamente el ibuprofeno no es antibiótico, ¿no? Es un ejemplo. Si yo les digo tomen una dosis de ibuprofeno, ¿qué significa? Solo una tabletita en un momento dado del día. No estoy diciendo un día. En cambio, en antibiótico-terapia van a utilizar un antibiótico con todas sus dosis establecidas por día por 7 a 14 días. Es una gran diferencia, ¿no? Bueno, la siguiente. ¿Cómo definimos profilaxis antibiótica en cirugía? Consiste en la administración de antibióticos en el periodo perioperatorio. O sea, ¿antes de qué? ¿Antes de qué tiempo? Antes de hacer la incisión. Antes de hacer la incisión, el antibiótico ya tiene que estar impregnado en todos los tejidos. ¿Me entienden? Antes de hacer la incisión. ¿Para qué? Para disminuir la tasa de infección en el sitio quirúrgico. En otras palabras, ¿qué está haciendo el antibiótico profilaxis? Está disminuyendo la carga bacteriana. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo podemos explicar? Si nosotros hacemos la incisión y no le damos antibiótico, ¿qué va a suceder con el estafilococo? El estafilococo que está en la piel crece. Y como no hay nadie que lo bañe, se implanta y produce la infección. ¿No es cierto? Pero, si nosotros damos el antibiótico antes de hacer la incisión, el antibiótico se impregna, ¿no es cierto?, en todos los tejidos. O el antibiótico sabe dónde llegar. No sabe.
se distribuye por todo eso. Ustedes han llevado en farmacología, farmacocinética y ¿no es cierto? Entonces el antibiótico está impregnado. Si el antibiótico está ahí, hacemos la incisión, el antibiótico ya está ahí. Esta bacteria, ¿con quién se va a encontrar? ¿Con el antibiótico, sí o no? ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Va a tener tiempo de conocer a su pareja, a su chica, a su chico. Va a tener tiempo de casarse, tener hijos. No va a tener tiempo. ¿Me comprende? En otras palabras, si utilizamos una dosis, ¿va a tener tiempo de hacer incluso resistencia? No va a tener tiempo de hacer resistencia. ¿Me comprende? La condición es que sea antes. ¿Para qué? Para que esté totalmente impregnado en los tejidos. La siguiente, por favor. Espero que me hayan comprendido. Entonces, todo esto tenemos que conocer cuáles son los principios. ¿Cuándo? ¿No es cierto? El tiempo ideal. ¿Cuánto tiempo debe durar la propiedad antibiótica? ¿Debo administrar una segunda dosis? ¿Cuál es la vía de administración? Imagínense, ustedes pensarán ya tienen que estar respondiendo estas preguntas. Si necesito que ya esté impregnado en todos los tejidos, ¿por dónde tendré que administrar? ¿Qué antibiótico será el ideal? ¿Y qué tipo de intervenciones se benefician con la administración de la profilaxis? Responderemos cada una de estas preguntas. Le falta poquito. Bueno, la siguiente, por favor. Tiempo de administración. Debe administrarse de 20 a 30 minutos antes. Esta mañana estaba viendo, para no darles información obsoleta. ¿Y saben cuánto dice? ¿Conocen ustedes el up-to-date? Actualizado, ¿no es cierto? Y ahí decía que, porque son plataformas donde hacen metaanálisis, ¿no es cierto? Y ahí dice que el tiempo ideal debería ser 60 minutos antes de la cirugía. ¿Eso cuánto significa? Una hora antes. Pero la mayor parte de los libros dice 20 a 30 minutos. O sea, los dos en qué coinciden? Que tiene que ser antes. ¿Entienden? Antes. Y empieza a exponer y dice, se ha visto mejor profilaxis antibiótica o menor infección aquellos que han recibido 60 minutos. Pero también los que han recibido 20 o 30 minutos también han sido efectivos. ¿Me comprenden? Pero sí hubo un porcentaje de infección. Por eso recomiendan dar 60 minutos antes. Yo no les voy a preguntar esas cosas. Lo que les voy a preguntar es, ¿cuándo? ¿Antes de qué? De la incisión. Bueno. ¿Qué más dice? Y no se debe repetir. Por eso les decía, una sola dosis. Solamente, ¿cuándo debemos repetir? ¿Cuándo se debería repetir? Si la cirugía es prolongada, ¿no? Si es más de 2 horas, ¿qué significa? Que el antibiótico sea metabolizado. ¿Entienden? ¿Y en qué otras circunstancias? Cuando la pérdida sanguínea es abundante. ¿Por qué? Porque el antibiótico está en la sangre y se sale. ¿Me están comprendiendo? Es lógico, no es lógico. ¿Cuándo es, ¿a qué llamamos pérdida de sangre abundante? Cuando es mayor a 1000. Entre 1000 y 1500. Eso les van a preguntar en obstetricia. Es suficiente con la dosis prequirúrgica. ¿Qué significa? Antes. Nunca repetir otra. A veces uno se ve tentado y dice, le pondremos unita más. No sirve. No sirve. Que administremos. Es solamente uno. Y la dosis administrada nunca debe ser inferior. Si yo elijo un antibiótico y la dosis habitual de ese antibiótico es de 1 gramo, ¿cuánto les debería dar? El doble. Para que sea efectivo y para que se distribuya rápidamente en los tejidos, tiene que ser el doble. Si es 1 gramo, ¿cuánto debería dar? Y si es obeso, 3 gramos. Por favor, la siguiente. Nunca dar por profilaxis por drenajes o por catéteres, ni tampoco es útil rociar el antibiótico en las heridas. Eso no tiene ninguna modificación de acuerdo a los estudios.
Nunca iniciar el antibiótico profiláctico luego de la cirugía. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿no es cierto? La cosa es adelantarnos. Nos tenemos que adelantar a la implantación del gel. Si le damos después, no tiene sentido. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el antibiótico? La cefazolina. ¿Por qué la cefazolina? Porque es un antibiótico de primera, segunda, tercera, cuarta, primera generación. Los de primera generación, más sobre gram positivos. Entonces ataca más a la estafilococa. Ahora fíjense que todo depende de qué órgano estamos operando. Si estamos abriendo intestino, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos Escherichia coli, que también existen anaerobios. Entonces en ese caso, esas bacterias pueden contaminar la herida o no pueden contaminar la herida. El sitio quirúrgico, entonces tenemos que dar un antibiótico dirigido a esas bacterias. ¿Ya? La vancomicina solamente se da en caso de que el paciente sea alérgico a la cefalosporina. Y si es alérgico a la vancomicina, la clindamicina es efectiva. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? No utilizar el antibiótico adecuado, o sea, no usar la cefalosporina, dosis muy temprana. A veces peleamos con el anestesiólogo y el anestesiólogo no quiere colocar, entonces para evitar pelearme con el anestesiólogo, le pondré antes, cuanto antes. No debería ser más allá de los 60 minutos. Bien. Muy temprano o muy tardía. Hemos hecho la incisión, ya no tiene sentido, ya no sirve. Omisión de dosis extra en el intraoperatorio. Ha sangrado mucho, la cirugía es muy prolongada. Y nunca dar una dosis más. Solamente hemos dicho una dosis. La siguiente, por favor. ¿Qué cirugía se beneficia? Ahí está en el cuadrito rojo. Solamente podemos utilizar profilaxis antibiótica en la limpia contaminada y en la contaminada. En la sucia, ¿podemos usar? No, ¿por qué? Porque ya está la infección implantada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratamiento con antibiótico, no profilaxis. Pero hay un signo de interrogación ahí. ¿Qué dice? Si la cirugía limpia, ¿en qué casos vamos a utilizar la cirugía limpia? En caso de que utilicemos prótesis. La cirugía de cadera, ¿ustedes creen que es sucia? Es la más limpia que tiene cadera. La cirugía de recambio, de implantación valvular o válvula cardíaca, ¿ustedes creen que es sucia? ¿Limpia contaminada? No, limpia. Pero se está utilizando prótesis. Entonces, si es una cirugía limpia y estamos utilizando prótesis, vamos a hacer antibiótico profiláctico. Esa es la única condición en la cirugía limpia. ¿Está claro? Yo les voy a poner un ejemplo en su examen. Paciente que tiene tal cirugía, diga qué tipo de cirugía será, limpia, limpia contaminada, ustedes tendrán que saber. La siguiente. Y el tratamiento. Fíjense, ¿por qué el tratamiento antibiótico es tan largo, 7 días? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? El libro de farmacología, especialmente el capítulo de antibióticos, es cada vez más ampuloso. Antes tal vez eran así, ahora es así. Y cuando ustedes estén dando clases, tal vez ya van a ser 3, 4 tomos. ¿Por qué? A ver. Porque usamos mal los antibióticos. Los antibióticos deberían estar prohibidos vender. La gente va y dice, quiero ciprofloxacina. Y el farmacéutico, ¿qué le dice? ¿Cuántos? 2 tabletas. ¿Está bien? Mínimamente deberían ser 14 tabletas, ¿cierto? Por 7 días. Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y los pacientes que dicen, generalmente las amigas dicen, no, a mí me ha dado para la infección urinaria, me ha dado levofloxacina o me ha dado cefixina. Toma cefixina. Y generalmente la infección urinaria, los sintomatologías suele ceder la sintomatología en las 48 horas. Como ya está bien,
¿qué hace? Deja de tomar. ¿Y qué hace la bacteria? Se defiende, hace resistencia. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto show? ¿Cuál es la razón? Fíjense ustedes. Esto es de Jacques. Esto es la curva de crecimiento bacteriano, ¿no? Tenemos una fase cero, que es la de adaptación, luego un crecimiento exponencial, luego tiene una fase estacionaria y luego la de muerte. Ahora bien, esto es de una bacteria, una sola. Ahora, cuando nosotros nos contaminamos con una sola bacteria, con un grupo, ¿no? Es como si yo voy y les digo a ustedes, vayan a la calle y atrapen a todas las personas que pasen. ¿A quiénes van a atrapar? A niños, a jóvenes, pubertos, adolescentes, adultos mayores, ancianos. Todo el grupo poblacional van a traer acá, ¿no? Cuando nosotros nos contaminamos con bacterias, nos contaminamos con una bacteria que está en la fase de adaptación, otra que ya está en la fase exponencial, otra que está en la estacionaria y otra que está en la fase de muerte celular. ¿Me entienden? No toditas están en la fase estacionaria, son un grupo en diferente etapa de crecimiento bacteriano. Entonces, ¿por qué el antibiótico tiene que ser mínimamente 7 días? Excepto la citromicina. Porque tenemos que destruir todas las bacterias en su diferencia, ¿no? A recién nacidos, a niños, recién pubertos, etc. Todos aquellos hay que eliminarlos. Pero si utilizo el antibiótico menos de 7 días, esta fase va a permanecer y esa fase es la que va a generar resistencia. Por eso jamás se debe suspender un antibiótico. ¿Entienden? Jamás. ¿O se puede? Nunca. Por eso les digo, no debería venderse el antibiótico de forma libre. Porque el paciente se compra 2, 3, 4. Hay gente que dice, la amoxicilina es bueno para el dolor de cabeza. Bueno, toman la amoxicilina para su separación. Y la farmacia es de Entonces hay una gran diferencia entre lo que es profilaxis y antibiótico. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, yo voy a preguntar entonces el día 26. Eso es todo, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, gracias.